Estamos hoy día con Tony Miso. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, gracias. Bueno, obviamente que nuestro interés es poder conocer tu visión respecto a lo que está pasando en nuestra iglesia, porque han habido tantas cosas, tantos comentarios hoy día y quisiera recoger tu reflexión frente a esto. Sí, la verdad que están pasando muchas cosas en Chile, pero que además hay un interés mundial. Es decir, aquí lo que se juega no es solo la iglesia de Chile. Aquí lo que se juega es el pontificado del Papa Francisco. Y eso lo dicen claramente los medios extranjeros, porque el Papa Francisco había dicho tolerancia cero. Y entonces ahora los medios de afuera están diciendo, bueno, este es un caso paradigmático, a ver lo que va a hacer el Papa. Ahora, obviamente, a ver, es una situación muy dolorosa por lo que está saliendo de noticia. Yo confieso que algunas cosas me han dejado helado, que nunca se habían pasado por la cabeza. También dan vergüenza, y uno entiende entonces en la última encuesta de Plaza Pública, la credibilidad de la iglesia frente a la sociedad está por el 23%. Y eso da pena también porque conocemos la otra iglesia, como dice el Papa Francisco en su primer discurso, en el encuentro con los obispos. ¿Qué pasa con la iglesia de Chile? Antes era una iglesia profética que se jugó para defender la dignidad humana, para defender la vida humana, y ahora están saliendo diariamente esas noticias, ¿no? Y dan vergüenza. Sin embargo, con todo, yo creo que esto es muy bueno, aunque duela. ¿Por qué muy bueno? Porque en el fondo estamos descubriendo cosas que no pueden estar en la iglesia, no solo en la iglesia, ni en la sociedad. Entonces, a veces, como en una operación, duele, pero hay que hacerlo. Y yo creo que aquí también tiene que haber un cambio radical de mentalidad. En el ambiente, y eso creo yo personalmente ha sido un gran error, cuando se presentaba un denunciante, se defendía la institución. Eso se vio claramente. Eso tiene que superarse totalmente. Acoger el denunciante, escucharlo, hacer la investigación para ver si es verosímil o no es verosímil, pero que la primera actitud tiene que ser de acogida. Y eso lo digo porque es impresionante cuando uno ve los tres denunciantes, a ver si me acuerdo, Cruz, Hamilton y Murillo, Sí. después del fin de semana que pasaron con el Papa, su reacción fue totalmente distinta. Dicen, es la primera vez que conocemos otro rostro de la iglesia. Es decir, en el fondo es la acogida, el sentirme acogido y que no soy enemigo, soy amigo. Yo creo que eso es una gran verdad. Van a salir cosas que nos van a doler, pero que salgan las cosas. Es tremendamente importante que salgan para limpiar. También me impresionó mucho el discurso del Papa a los obispos. En primer lugar, encontré muy valiente al Papa en decir las cosas muy claras y muy duras, pero a la vez muy bien. En el sentido, para mí, la crítica más fuerte que no ha sido destacada por los periódicos o por los medios, cuando él les dice, ustedes antes estaban centrados en Cristo, ahora se encerraron en sí mismos. Antes Cristo era el centro, ahora el pecado es el centro. Y los invita a salir de nuevo de sí mismo, a preocuparse por la gente, por los que más sufren. Y entre los que más sufren, obviamente, están los que han sido víctimas.
también dice que no basta cambiar obispos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente tiene que haber un signo, ¿eh? Y eso, el signo ha sido histórico, la primera vez en la historia que una conferencia en bloque presenta su renuncia. A mí me parece muy bien, me parece que corresponde eso. Es decir, si yo me doy cuenta y digo, no, la verdad yo me equivoqué, obviamente pongo mi cargo frente a mi jefe. Eso pasa en cualquier empresa, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece bien. Pero aquí hay cosas mucho más de fondo. Aquí habría que revisar la formación en los seminarios y nosotros en nuestro noviciado. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas llegan a ser sacerdotes cuando claramente no pueden serlo por la patología que tienen? Entonces, formación. Segundo lugar, también mayor participación laical. Y eso no es difícil, porque dice, ¿cómo se va a hacer? Pero es muy fácil. La diócesis tiene distintas pastorales. Se juntan esos jefes de pastorales en un fin de semana, hacen un discernimiento y proponen nombres. Como se hace con otras instancias. Proponen nombres, dan las razones. Esos nombres se presentan al obispo, el obispo la presenta a la conferencia al nuncio y el nuncio a la congregación de los obispos. No cuesta nada hacer eso. Y además tú haces que la comunidad esté presente y se juega también. Como digo, tiene que haber mayor participación, porque al final de cuentas es la comunidad que sabe qué tipo de pastor necesita. Tercero, que también es obvio, mayor participación de la mujer en la iglesia. Y este Papa, como también Juan Pablo II, insistió mucho. Y la presencia de la mujer en el sentido de la dimensión femenina. Porque lo humano es lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, si falta la visión de la mujer, falta una visión completa. Entonces yo creo que es muy importante que las decisiones esté presente la mujer. Eso no quita que la última palabra obviamente corresponde al obispo, al papa. Eso no entra en juego. Pero tomar más en serio a la mujer en la iglesia. Yo he preguntado a mujeres, ¿ustedes se sienten escuchadas? Te dicen que no, nos llaman para hacer el trabajo. Ahora, esto tiene que comenzar en los movimientos, en las parroquias, y ahí entonces es el último punto para mí, que es el clericalismo. Este Papa ha insistido mucho en Chile, y creo que tiene toda la razón. Todavía hay mucho clericalismo. ¿Cómo se comprueba eso? Por el escándalo. Es decir, ¿por qué ha sido la reacción tan fuerte en Chile? Porque todavía hay mucho clericalismo. No sé cómo explicar eso. Es decir, cuando hay una mentalidad clericalista, de alguna manera tú endiosas al cura. Entonces, cae kilómetros el cura. Si no hay una mentalidad clericalista, obviamente se va a decir, eso está mal. Pero no cae kilómetros, cae metros. Entonces, ese mismo escándalo, que yo creo que está bien que haya escándalo, porque son cosas que no se pueden aceptar, pero te muestra que realmente hay todavía mucho clericalismo. Y yo creo que el clericalismo tiene dos maneras de enfrentarlo. Obviamente, primero, nosotros los curas, que hagamos caso al Papa cuando dice, no, los laicos no son sus siervos, no son peones, somos colaboradores y corresponsables. Entonces, por una parte es nuestro, pero por otra parte también es del laicado. Y uno ve que el laicado, por ejemplo, en esta situación ha jugado un rol tremendamente importante. Osorno, claro, uno puede decir que alguna cosa que fueran tan agresivas, de acuerdo, pero al final uno dice, tenía razón. ¿Quién fueron los grandes denunciantes? Laicos. Entonces,
también el laicado tiene que sentirse responsable. Y superar lo clerical no es faltar al respeto, sino asumir que somos todos bautizados. Ya lo dijo el Vaticano II. En la Iglesia somos todos iguales en dignidad, distinto en cuanto a la misión. Entonces, bueno, obviamente después también hay que hacer más talleres, que se están haciendo, más talleres, más protocolos para crear ambientes sanos. Porque el peligro aquí es ahora pasar al otro extremo, como siempre pasa en estas situaciones, digamos, de péndulo, ¿no? Entonces, yo leí, mejor dicho, ayer por una canción de los Guaso Quinchero, que yo decía, ese es chiste. Eso debe ser chiste, porque no puede ser, porque ya uno comienza ahora, y también hay que tener cuidado, porque uno comienza a leer con los ojos de hoy lo que pasó ayer. Ahora, algunas cosas me parece que estaban mal, por supuesto, pero otras cosas eran normales, y eran normales, me refiero yo a dar un abrazo. Hoy tú no puedes hacer eso, simplemente no puedes hacer eso. Entonces, también mantener un cierto equilibrio aquí. Obviamente hay que erradicar el mal, hay que ir a las causas, tomar las medidas correspondientes, pero pensar a largo plazo. Yo no tengo duda de que en 10 años más la Iglesia va a ser la institución más segura. No tengo duda. ¿Por qué? Porque yo veo los protocolos que están haciendo. Protocolos a nivel de congregación religiosa, protocolos a nivel del establecimiento educacionales, y está muy bien. Entonces, hay que asumir el problema. Por último, creo que no hay que pensar que esto va a terminar. Yo creo que no, esto cada día va a salir casos, van a salir malas conductas. La pregunta es, ¿cómo convivo con esto yo? Para mí la pregunta de algunos dice, mira, vamos a cerrar el capítulo. No, yo creo que el capítulo va a tomar su tiempo. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar este tiempo? Y yo creo que también hemos aprendido, primero, acoger. Segundo, reconocer cuando hay que reconocer. Tercero, reparar. Cuarto, la formación, que es clave. La formación, que es clave en la selección de candidatos, ser estricto. Y durante la formación también. He hablado mucho. No, está bien. Sí, no, pero lo que pasa es que también cuando tú haces el diagnóstico y uno también lo contrasta con la realidad, suponte el caso, la visión cuando llegaron los obispos no fue la mejor. Sí, eso... ¿Qué pasa si no se filtra esa carta? No, sí, la verdad es que hoy en día claro, hoy en día los medios no perdonan, ¿no? Es decir, si a mí me ha pasado veces que yo dije algo hace 10 años y me lo sacan ahora. y está bien, no lo critico, está bien. Y aquí hubo algo que uno decía, ¿qué pasa acá? Porque antes de filtrar la carta del Papa a los obispos, uno veía a los obispos como sonrientes, felices. Entonces uno dice, mira, parece que hubo, no sé, y después llega la carta del Papa y uno queda plop. Ahora, yo entiendo, puede ser como todavía, como no mostrar los problemas. Yo creo que todavía está la mentalidad que existía en toda la sociedad. La ropa sucia se lava en casa. Y hoy en día hay que darse cuenta de que eso ha cambiado. Ha cambiado. Sí, hoy en día, si tú ocultas algo, tú sabes perfectamente que va a salir. Que entonces lo mejor es decirlo. Adelantarse. Eso es una mentalidad que todavía no entra, yo creo, en alguna de nuestras autoridades eclesiales, ¿no? Y ahora en eso es mejor ser humilde,
Pero también, a ver, por otra parte también está bien pedir perdón, porque obviamente no cabe otra cosa. Pero basta de perdón también, porque llega a un cierto punto que uno dice, bueno, ya, ¿qué ahora? Es el segundo paso que hay que hacer, porque hoy en día los signos son muy importantes. Hoy en día está la inflación de la palabra. Hoy en día la palabra no se cree, y eso no solo a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. Es decir, todas las instituciones están bajo sospecha, todas. Entonces también hay que colocar el problema eclesial dentro de un escenario mucho más grande. Hoy en día todo se sabe. Entonces yo creo que es muy importante meterse en esta nueva visión y decir, mira, lo que antes lo hacíamos para defender la institución, hoy va en contra. Por lo tanto, hay que ser transparente. Ahora, yo también insisto mucho siempre respetando la voluntad del denunciante. Para mí eso es clave también, es decir, uno le dice al denunciante, si usted quiere puede ir al Ministerio Público, está en su derecho, etc. Pero hay que respetarle también, para no hacerle la cosa más difícil. Porque cuando uno escucha lo que dicen por la tele y por los diarios, yo los admiro. No son cosas agradables. Son de verdad, como alguien dijo una vez, son los héroes. Y yo creo que sí lo son. Entonces yo creo que también ahí se requiere, y el Papa se lo pide, la conversión, cómo ser pastor hoy en día. Y lo dijo claramente, gente cercana, muy cercana, porque si no tendrán un discurso muy bonito, pero totalmente irrelevante. Si tú estás cercano a la gente, tú sabes cuáles son las preocupaciones reales de la gente. Les habló del clericalismo, les habló de los eliticismos, que también. Entonces, yo creo que aquí es responsabilidad de todos, por supuesto, porque todos somos iglesia, todos tenemos que ser responsables, pero en esta situación concreta, los errores fueron cometidos por parte del episcopado. No hay nada, es eso, digamos, porque enfrentaron mal la cosa y se quemaron documentación y hubo presiones. O sea, por Dios, eso es horrible, eso no puede pasar. Entonces también ahí yo creo que se requiere como un examen, un autoexamen muy serio, muy serio. Y aquí no se trata de decir quién es culpable. Para mí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo más importante. Es decir, lo otro es para hacer el diagnóstico. Varias veces yo he dicho, y también a través de la revista Mensaje, que hay que aprender de otros países, porque tampoco vamos a inventar. Aquí ha habido cosas tremendamente en Australia, Estados Unidos, Irlanda, y quizás ha llegado el momento de armar una comisión nacional nombrada por los obispos, porque obviamente sería para cosas que pasan en la iglesia, pero independiente de ellos. Es decir, es muy importante eso, claro, yo lo nombro porque es la institución donde yo estoy, pero después expertos. Y yo no me voy a meter en lo que hacen, ni en su informe final. Es decir, así se hizo en Estados Unidos. ¿Y a quién meto en la comisión? Obviamente gente que tiene muy buena reputación, gente que sabe del tema, obviamente tienen que estar abogados, tienen que estar psicólogos, psiquiatras. ¿Y qué le pido a esa comisión yo? Hacer un diagnóstico. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y qué proponen? En eso la de Australia y Estados Unidos fueron muy buenos los informes. Por ejemplo, de Estados Unidos fue muy interesante que fueron nombrados por los obispos, pero funcionaron totalmente independientes. Había jueces y todo, ¿no? Pero lo más interesante fue que la crítica a la iglesia no fue tanto por lo que pasó, sino por qué no reaccionaron antes.
Es muy interesante eso. Es decir, aquí el problema, pasó lo que pasó porque demoraron ustedes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una comisión seria que te hace el estudio, te va a iluminar, te va a ayudar, te va a ayudar. Pero en este caso existía, o existe a lo mejor todavía, una cultura de la protección. Así de es. la institución, de los cuerpos, y los trasladaban, sabiendo que estaba mal. Sí, bueno, es un tema más complicado eso, ¿eh? ¿Por qué es más complicado? Y con esto no quiero justificar, ¿no? De ninguna manera, pero sí hay que tratar de entender. Antes se entendía como pecado. Entonces se pensaba que, bueno, ya metió la pata, una buena confesión, un buen retiro, una buena penitencia y trasladamos a otro lado. Eso fue un error porque hoy en día se sabe que hay patología de por medio, que tú lo cambias y él no va a cambiar. Si es estructural, porque también el tema de los abusadores todavía se está estudiando y la verdad que no se sabe mucho. No se sabe mucho sobre el tema. ¿Cuál es la causa? Distinguen hoy en día entre los que son estructurales, que no pueden cambiar, y otros que son accidentales, que se dan cuenta. Los estructurales son tremendos porque no se dan cuenta. Entonces, es complicado. El problema fue que cuando la sociedad comenzó a darse cuenta de que aquí estamos hablando de crimen y de patología, demoramos en reaccionar nosotros. Entonces yo digo, por una parte entiendo, por otra parte lo que uno dice, ¿cuál fue el error? No reaccionar a tiempo. Es decir, hoy en día sería inconcebible hacer eso, inconcebible. Y también hay que decirlo, está este delito está no solo en los diocesanos, está también en los religiosos. Nosotros también tenemos problemas. Entonces también uno dice, a ver, aquí hay algo. Yo me he preguntado por qué están llamando a Chile la Irlanda de América Latina. Uno dice, aquí hay que estudiarlo bien. Según esa fundación, no me acuerdo, de Estados Unidos, me parece, Accountability de Obispos, dicen que hay 80 casos en Chile. Entonces uno dice, con nombre y todo, uno dice, a ver, aquí tenemos que estudiar qué pasa. Es decir, aquí hay algo cultural, psicológico, es decir, hay que hacer un muy buen diagnóstico, si no, no vamos a encontrar una solución. Es decir, en la medida que la proporción es alta, y ahora además se está descubriendo en la sociedad eso. Es decir, toda la cuestión del mundo de los actores, están saliendo cosas, lo cual yo creo que está bien que salga para que sepamos qué hay detrás. Es decir, ¿qué pasa? Porque a mí me dejó con la pregunta, ¿qué hay? ¿Hay algún, no sé cómo llamarlo, hay algún talante, hay algún signo que permite que ese fenómeno se multiplique más en una sociedad que en otra? ¿Es una sociedad más represiva? No sé, pero sí hay que hacer un buen diagnóstico que sale de los casos particulares y a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Sobre todo que nuestra iglesia fue un reducto moral en su época y la gente justamente critica porque usted me está diciendo esto es así y usted no lo cumple. Pues. Así es. No, sí, algunos hablan de confabulación. A mí no me gustan las teorías de confabulación. No lo niego, porque parece que ahora la cuestión de Internet, la cuestión de Rusia, Estados Unidos, leí un par de estudios de gente muy seria que realmente están diciendo que es factible. No sería que fue Rusia, pero parece que sí un grupo y que existen estos grupos. Bueno, ese es otro cuento, ¿no? Pero yo creo que es obvio. Si tú en la sociedad mantienes un discurso y después ven que tú hacia adentro tienes la contradicción del discurso, obviamente te van a atacar.
es el momento de la humildad, es el momento de decir, sí, es verdad, nos equivocamos. Y, a ver, cuando una institución está bajo sospecha, yo tengo la impresión de que lo mejor es que para hacer correcciones tú llamas gente que no pertenece a la institución. Si no, no va a ser creíble. De hecho, ha habido críticas, decir, bueno, ya, si nosotros jesuitas tenemos un problema con un jesuita, la costumbre era que tú llamas a alguien jesuita de otro país, de otra provincia, que haga la investigación. Hoy se ve que eso no convence a la gente. Por eso que ahora nosotros tenemos 2 abogados, que si alguien tiene una denuncia contra cualquier jesuita, que vaya a eso, uno de los 2 abogados. Eso hay que hacerlo hoy en día, porque es alguien fuera de la institución, experto en el tema, y entonces puede pronunciarse. Y frente a la sociedad es más creíble eso. Porque te dicen, ah, no, porque el otro es jesuita, no. Entonces también en eso hay que tener los ojos abiertos, escuchar. Porque yo confieso, digamos, yo confiaba en el otro jesuita que venía de otra provincia. Pero me doy cuenta que la sociedad no le convence eso, porque la institución está bajo mucha sospecha. Entonces también en eso hay que aprender.